¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar organizado por su ONG de confianza, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. En esta ocasión tenemos el tema eficiencia energética y recuperación económica sustentable en México. Y el objetivo general de la conversación que tendremos hoy con panelistas de primer nivel es identificar los avances y las oportunidades en México en el sector de la eficiencia energética, así como su rol en la recuperación económica local, lo cual es una prioridad, como todos sabemos. Me acompañan el día de hoy, como les decía, un panel de lujo. La maestra Katia Bernal es miembro de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética RedMere y cofundadora y CEO de Citrus, empresa sueco-mexicana especializada en el diseño e implementación de soluciones de eficiencia en procesos productivos y ahorro de energía a través de proyectos solares térmicos. Es maestra en administración de empresas y también en administración de proyectos por la Universidad Técnica de Furtwagen en Alemania y por la EGADE Business School del TEC. El ingeniero Raúl Ortega Salazar es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en ciencias en política energética del Imperial College de Londres. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de energía y medio ambiente y ha implementado más de 400 proyectos de eficiencia energética, energía renovable, captura de gas metano y cogeneración, por lo cual tiene mucha experiencia que compartirnos. Ha participado en la gestión e inversión de 5 fondos de capital privado orientados a inversiones en el sector y es fundador y director general de EnerSafe Consulting y actual presidente de la AMENER, la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética. Así que ese es el ala del sector privado que nos acompaña el día de hoy. También tenemos a la academia representada por el doctor David Morillón Galvez. Galvez es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, maestro en diseño bioclimático por la Universidad de Colima y doctor en ingeniería especializado en termofluidos por la UNAM. Él ha recibido reconocimientos importantes como el Premio Internacional por el Ahorro de Energía en los países de la región y en varias ocasiones reconocimientos por parte de la CFE por sus contribuciones al desarrollo del urbanismo y arquitectura bioclimáticos y a la cultura del ahorro de la energía. Actualmente se desempeña como académico e investigador en la UNAM, es coordinador de mecánica y energía en el Instituto de Ingeniería y miembro de los comités académicos en los posgrados de urbanismo, ingeniería, ciencias de la sostenibilidad de la UNAM. Del lado del sector de la administración pública nos acompaña representando a un estado el ingeniero Efraín Castellanos Fraire. Él viene de Durango, él es egresado del Instituto Tecnológico de Durango, de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Tiene una maestría de Administración de la Energía y sus fuentes renovables por el TEC de Monterrey y una maestría en Administración de Negocios por la Universidad del Estado de Durango, la Universidad Juárez. Es parte de la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas del Estado de Durango y perito de instalaciones eléctricas y además es secretario de la Asociación de Funcionarios Estatales de Energía AC. Actualmente se desempeña como director de energía en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Durango. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña el ingeniero Marco Eliud Hernández. Él es subdirector de la gestión de la energía en el municipio de Jalapa, en el estado de Veracruz. Bueno, además, Marco, no sé si quieres complementar la presentación porque aquí me faltan unas notas. Tu micrófono está apagado. Hola, buenos días. Actualmente funjo como subdirector de gestión de energía en el Ayuntamiento de Jalapa.
Estudié la carrera de Ingeniería Electrónica, una maestría en Ingeniería Energética y una en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables. A su vez, soy cofundador de una empresa que se dedica a hacer diagnósticos energéticos, implementar proyectos de energía renovable, en especial de energía solar fotovoltaica y calentamiento solar térmico. Y bueno, actualmente mi función principal es colaborar aquí en el Ayuntamiento de Jalapa en todos los temas de energía y eficiencia energética. Gracias. Muchas gracias, Marco. Pues con esa presentación de nuestros panelistas del día de hoy vamos a pasar entonces a abrir la conversación con ellos y vamos a empezar con Raúl Ortega. Y por favor, Raúl, cuéntanos por qué es importante impulsar la eficiencia energética en México desde tu perspectiva. Mira, Jair, muchísimas gracias y bienvenidos todos. Desde la perspectiva de la eficiencia energética, para nosotros es muy importante transmitir el mensaje de lo que nosotros consideramos que tiene muchísimo valor para todos los que consumimos energía y que prácticamente pues, somos todos los seres humanos, ¿no? Existen fundamentalmente, en mi perspectiva, tres aspectos básicos. Uno es el económico, porque ahorrar energía te permite reducir los costos. El segundo es un beneficio ambiental, porque al reducir el consumo de energía eléctrica y ser más eficiente, reduces la huella de carbono y por ende la contaminación al medio ambiente y que es lo que está causando el cambio climático. Y por tercero, sería el tema de la competitividad. Desde un punto de vista económico, ¿no? y de crecimiento de la economía, ya sea de una localidad, de una ciudad, de un estado, de un país, la competitividad es fundamental y obviamente el ser más eficiente que el de al lado te permite ser más competitivo. Por otro lado, considero que la eficiencia energética además permite, desde un punto de vista de desarrollo y de aprovechamiento de los recursos, también el postergar ciertas inversiones que de otra manera tendrían que hacerse para poder soportar el crecimiento de la demanda eléctrica. Está perfectamente medido que el crecimiento de la demanda eléctrica de un país va muy ligado al crecimiento de la población y obviamente esto va exigiéndole a las compañías suministradoras que vayan haciendo inversiones. Desde otro punto de vista, la eficiencia energética podría abatir la necesidad de nuevas inversiones, con lo cual esos recursos que se van a destinar para la construcción de una nueva central eléctrica o de más líneas de transmisión podrían destinarse a otro tipo de actividades como pueden ser salud, educación, comunicaciones y transportes y otro tipo de actividades que también desarrollan a la economía, pero aprovechando mejor los recursos al ser más eficientes con el tema del consumo energético. Adicionalmente, creo que el sector de la eficiencia energética tiene grandes posibilidades de crecimiento en nuestro país porque México es una economía muy importante. Recordemos que somos más de 125 millones de personas y al ser un país de este tamaño, nuestros requerimientos energéticos van en aumento y es muy importante voltear a ver a la eficiencia energética como una medida tanto de control de costos como ambiental y obviamente de competitividad. Desde el punto de vista de la contaminación, la eficiencia energética es sumamente relevante porque no hay kilowatt más caro que el que no tienes y por ende también eso implica que los recursos que se tienen que destinar para producir un kilowatt hora requieren no solamente de inversión de capital, sino también de otro tipo de elementos como
combustibles y aspectos fundamentales de infraestructura para poder producir. Espero con esto haber contestado tu pregunta y gracias. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, creo que coincido contigo. Hay muchos elementos que nos subrayan la necesidad de priorizar inversiones en el sector de la eficiencia energética. Hay beneficios como lo son los ahorros económicos, disminuir la huella de carbono y aumentar la competitividad, como mencionas. Creo que volveremos a esos puntos en un momento con otras participaciones y con la tuya. En la siguiente pregunta me gustaría dirigírsela al ingeniero David Morillón. Sé que usted ha sido, además de que actualmente se desempeña como académico, también ha sido parte del sector público anteriormente, así que creo que tiene una visión esférica de muchos de los problemas en el sector. Y en ese sentido quería hacerle dos preguntas y que usted me conteste la que mejor le parezca. ¿Cuáles son las políticas públicas estratégicas para detonar la recuperación económica desde el sector de la eficiencia energética? Y en su experiencia en diferentes sectores, pues ¿cuál es el rol de cada sector? ¿No? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, actualmente del sector académico, ¿no? En el impulso de la eficiencia energética? Sí, qué gusto estar con ustedes, sobre todo qué manera tan elegante de festejar el Día Mundial de la Ahorroenergía, con un tema y con personas dedicadas a proyectos en diferentes regiones del país y sectores. Realmente hay que contextualizar que el ahorro de energía en las actuales condiciones tiene varios beneficios. Una pandemia que nos hizo cambiar nuestra visión y nuestra actividad. Nuestra visión desde lo normal, que es, entre comillas, a una visión de ahora trabajar en casa, que mucho se pedía y en otros países se realizaba. Y esto nos lleva a consumos en unos edificios y en el aumento y otro a la disminución, como las oficinas abandonadas, las escuelas abandonadas. Entonces, sectores que tenían un porcentaje de consumo ahora se ve reducido en los últimos 6 meses y otros, como la vivienda, se ve en aumento. Una pandemia que en un porcentaje ha pegado en lo económico a las gentes desde el 60%. Esto es, de 3 ingresos, solo uno se tiene en muchos de los casos. Nos lleva a un contexto de la necesidad de ahorrar y ahorrar incluida la energía porque nos lleva a otros parámetros. El ahorro en sí nos lleva a un compromiso, en el caso de la pandemia, económico, pero en el caso del planeta, de México, es que nuestro origen de esa energía que consumimos, en más del 90% proviene de hidrocarburos o energías no renovables, lo cual es altamente contaminante. Entonces, operar un edificio que no está en uso desde el punto de vista rentas o cualquier otro de los pagos, siempre nos implica tener consideraciones para llevar a cabo esas actividades y sobre todo los pagos. Y en el caso de la vivienda, que ha aumentado su consumo, también qué podemos hacer para poder sobrellevar esta crisis que además merma en ingresos. Entonces, hablando desde el punto de vista ambiental, es muy importante porque lo podemos medir en efectos de cambio climático. Esa huella que tenemos de un uso del 90% de energía total del país, llevada a quema de gas, de carbón, de petróleo, sin lugar a dudas nos obliga a un compromiso moral. Y desde el punto de vista económico, tomemos como base el desarrollo económico, se dio como base fundamental la eliminación de la pobreza. ¿Y con qué actividad? La eficiencia energética. Para eso necesitamos actividades de varios sectores e integrados de manera adecuada. En el caso de gobierno, ha hecho algunas actividades relacionadas y con éxito de normatividad. Eso ha permitido que los productos que consumimos ya tienen un cierto rango de eficiencia energética.
En el caso del sector académico, la investigación en cuanto a potenciales alternos que tenemos para nuestra matriz energética y que no son realmente impactantes desde el punto de vista ambiental comparado con el uso de las no renovables, también ha dado parámetros a desarrollos tecnológicos o bien adaptación de la que ya existe, papel que se ha desarrollado a través de los CEMIES, Centros de Investigación de Innovación, dedicadas a diferentes energías renovables, y esto permitió un recurso que existía por parte del CONACYT para que en la academia se desarrollaran esas tecnologías, y hay proyectos demostrativos. El sector privado ha tenido una actividad fundamental porque sabe que si baja los costos en consumo de energía, claro, primero ahorra energía y luego baja sus costos, eso implica también un mayor beneficio, puesto que su producto sale a un menor costo al relacionar la producción con esa energía. Por lo tanto, vemos que muchos de los industriales se han cuidado solitos. Esto es, han hecho proyectos para poder ahorrar energía, desde el aprovechamiento eficiente con cogeneración o las energías alternas, o bien tecnología de alta eficiencia, que ya existe por las normas, y el recurso que lo tienen de alguna manera para aumentar esa producción. Entonces, los ONGs han impulsado también proyectos sociales, los cuales, si no fuera por esas inquietudes, esos trabajos, seguiríamos con varios millones de mexicanos que único energético es la parte de la biomasa, pero mal usada y que también se vuelve un problema por deforestación y contaminación. Entonces, si integramos los sectores, tenemos proyectos muy exitosos. Me tocó encabezar la propuesta de la hipoteca verde, en donde todos ganábamos. El medio ambiente con mitigación de CO2 y ahorro de energía, conservando los recursos no renovables. Los empresarios vendiendo más productos. Tuve la fortuna de que varios de ellos me nombraron socio honorario, porque de alguna manera se hizo el negocio. Y a veces uno como académico es medio inocente, no tiene la visión de un empresario. Inocente o buena gente, no sé qué palabra sea la más adecuada. Todavía no les tengo confianza para decir la adecuada. Realmente uno hablaba del ahorro de energía, la mitigación de CO2, y resulta que cuando va uno con los financiadores, le dicen a uno, espérame, lo que tú hiciste con ese proyecto fue acomodar más dinero. Nosotros acomodamos un dinero para financiar casa, ahora aumentamos ese crédito porque los ahorros que se tienen en gas, electricidad, agua, la mitigación de CO2, permiten pagar ese sobrecosto que se tenía, y al final de cuentas todos ganamos. Se acomoda más dinero, los empresarios venden tecnología que se metió en ese proyecto, como los calentadores solares, el aislamiento, las tecnologías eficientes para la iluminación, los electrodomésticos que ahorran energía, en el caso del agua también. Y al final de cuentas es uso eficiente de energía si yo ahorro agua, puesto que esta es bombeada desde lejos. Cutzamala llega a la Ciudad de México, se distribuye en la Ciudad de México, se distribuye en las casas, y al final de cuentas lo podemos traducir en ahorro de energía y mitigación de CO2. Ese proyecto me sirve de ejemplo para mostrar que realmente los sectores unidos o beneficiados los sectores ganamos el medio ambiente, y sobre todo ya el último, el usuario, que tiene de alguna manera también conciencia. Fue interesante preguntarle a la gente si ellos querían ahorrar, y todo el mundo, y a veces lo que decían, me acuerdo cuando el programa de Luz Sustentable, me preguntaron en una estación de radio en Chihuahua que qué opinaba de ese proyecto. Yo le pregunté a la gente que si querían ahorrar energía. Nadie dijo que no, todo el mundo está de acuerdo en el ahorro de energía. Y entonces yo le pregunté a la señora que cómo hacía su ahorro de energía, y me dio un ejemplo. Me decía, si yo tengo un foco de 100 watts, lo cambio por uno de 60, estoy ahorrando energía. Le dije, efectivamente está ahorrando energía. Bajó en demanda 40 watts, y si lo tiene prendido 4 horas, pues entonces estamos ahorrando 80 watts de consumo. Y le digo, pero si yo le dijera que hay lámparas que en lugar de consumir 60, consumen 13 watts, o hay lámparas que ahora consumen 1 o 3 watts, ¿qué me diría? Me contestó, qué pendeja, no sabía. Entonces, prácticamente todos queremos la eficiencia y todos ganamos. Solo es cómo nos integramos y hacemos nuestra tarea. Si es el caso de gobierno, normatividad, desarrollo, apoyo al desarrollo tecnológico. Si es la empresa, tecnologías eficientes.
que de alguna manera lo buscan y saben, o tecnologías alternas, porque luego nos llevan a uso y condicionan a un uso del que no necesariamente queremos. Por ejemplo, yo necesito agua caliente, no necesito un boiler de gas. Y me ponen un boiler, entonces me condicionan a que yo use una tecnología para un servicio, cuando la necesidad es el agua caliente. Igual si lo comparamos con los refrigeradores, prácticamente es, yo no necesito un refrigerador, necesito conservar alimentos, tener frescas las bebidas, y entonces, y en cada tecnología, y de esa manera podemos desarrollar, y se está haciendo en los MIEs, en algunos casos con mucho éxito se transfiere. Entonces, de esta manera tenemos nuestra tarea, la integramos, y si la integramos y complementamos, sabemos qué necesitamos, y entonces entra el sector, las ONGs internacionales con recursos, pero ya con un programa y un proyecto integrados por nosotros mismos, donde sabemos qué nos falta. A veces esos fondos no necesariamente llegan adecuadamente, o lo meten a través de tecnología propia de desarrollo de ellos, y bueno, qué bueno, pero hemos tenido malas experiencias, como el caso de los Untlan allá en La Paz, en Mexicali, donde se metió tecnología, pero no había aquí la capacidad, ni había el tornillo para el mantenimiento, y al final de cuentas quedaron como elefantes blancos o fierros abandonados. Entonces, todos los sectores en nuestra función hemos integrado cosas, tenemos casos y experiencias exitosas, y podemos tener más. Muchas gracias, ingeniero David. Interesantes las experiencias que nos comenta, y le agradezco además que nos recuerde la efeméride del día de hoy, el Día Mundial del Ahorro de la Energía. Voy a pasar con la ingeniera Katia Bernal ahora. Ella es muchas cosas, es muy versátil. Además de empresaria, como la presenté, es miembro de la Red MERE, que es la red de mujeres en energías renovables y eficiencia energética. Y mi pregunta va relacionada con el rol que la mujer desempeña y puede desempeñar en el sector de la eficiencia energética. ¿Dónde hay o dónde han identificado obstáculos y dónde encuentran oportunidades? Está apagado su micrófono, ingeniera. Perdón, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Pues al mismo tiempo es una pregunta muy conocida que nos hacen en muchos paneles, y es una pregunta muy compleja, la respuesta. Yo lo veo siempre en términos de mercado, y como buena mercadóloga, todo lo veo en tamaño de mercado. Entonces, si el rol si la mujer representa el 50 o un poquito más de la población, pues representamos el 50%, la mitad del consumo, representamos la mitad de la capacidad productiva, representamos la mitad de lo que podemos aportar en la industria, de lo que podemos aportar en conocimiento. Entonces, en términos de mercado, pues yo creo que la inclusión de la mujer en el tema de energía, en el tema de eficiencia, pues es eso, ¿no? El 50%. Hagan números, cada uno en sus áreas de trabajo, en sus industrias, en sus empresas, y bueno, pues esto también representa un impacto económico, ¿no? También representamos el 50%, si no es que más, en algunos ámbitos del talento que podemos aportar. Por ejemplo, en nuestra compañía, pues, y lo he visto mucho en el sector privado, empresas que tienen sus políticas muy abiertas, suena algo muy básico, pero se les da las mismas oportunidades, y lo único que se califica es el talento, ¿no? Y aquí es donde nosotros, como comunidad y como empresa, siempre estamos luchando porque el talento en este sector cada vez esté más tomado en cuenta, porque al final, pues, como inicié, pues somos la mitad del mercado, ¿no? Entonces no creo que nadie en ningún ámbito, ni en el académico, ni en el empresarial, ni en el gobierno, pues quieran perder el 50% del talento, el 50% del mercado, ¿no? Entonces, estamos haciendo muchas aportaciones en el ámbito de las energías, de la eficiencia energética y energías renovables. Muchas gracias.
Muchas gracias, Katia, ingeniera Katia. Voy a pasar con el ingeniero, tengo puros ingenieros en este panel. El ingeniero Efraín, por favor, ingeniero, coméntenos desde su experiencia cuáles son los proyectos que en el estado de Durango se han venido implementando en los últimos años, recientemente, en el sector de la eficiencia energética, por favor. Sí, gracias, Jair. Buenos días. Y pues sí, concuerdo con el doctor David. Creo que esta es una muy buena manera de festejar el Día del Ahorro Energético, ¿no? Estamos siendo avatares de esta lucha para lograr estos beneficios, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Durango? Esta dirección de energía es un área nueva que se creó en esta administración del gobierno del estado de Durango, obedeciendo al tema de los desarrollos de energías renovables que se venían gestando. Pero pues la aportación que hemos hecho como profesionistas y personas en el cargo es incluir la parte de ahorro y eficiencia energética, no solamente el uso de energías renovables. Y esto ha sido muy bien visto por la Secretaría y esto nos ha llevado a temas bastante interesantes. Puedo mencionar que recientemente, desde el año 2019, comenzamos a trabajar con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, que ha sido un bastión muy fuerte en esta lucha, y nos dieron el apoyo técnico para implementar y desarrollar un manual de sistema de gestión de la energía con miras o alineado a la ISO 50001 para edificios de la administración de aquí del estado de Durango. Desafortunadamente, bueno, pues se vino la pandemia y los consumos de energía en los edificios, pues, y también el uso de los edificios, pues nos vino a cambiar también la dinámica y tenemos que replantearnos lo que veníamos haciendo para lo que vamos a estar implementando en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, por parte del gobierno hemos trabajado en eso, se nos ha pedido el apoyo de otras secretarías para trabajar con este tema en sus edificios, y pues algo que la CONUE nos ha estado apoyando mucho y que nos ha encaminado a todas estas acciones, ¿no? Por otra parte, aquí en Durango hemos trabajado mucho el esfuerzo en la parte de desarrollo económico con temas de agrupaciones industriales y clústeres. Y esto nos ha llevado también a meter el granito ahí, la semillita de la curiosidad con temas de energía. Si bien, bueno, hay temas variados en los clústeres, pero hemos tenido algo muy fructífero en los clústeres de la comarca lagunera, que es una unión o un clúster interestatal que abarca parte de las empresas de Coahuila en el lado de Torreón y parte de empresas del lado de Durango en Gómez Palacio y Lerdo, del municipio de Lerdo, que es la comarca lagunero. Entonces ahí hemos desarrollado un comité de energía, aparte de los otros comités que tienen, y hemos tenido un impacto muy positivo. Este comité se formó el año pasado y esto nos ha llevado a trabajar con ellos, nosotros de la mano como Secretaría de Desarrollo Económico en la parte de la Dirección de Energía. Hemos sido un apoyo técnico muy, muy fuerte para ellos. Afortunadamente tenemos las habilidades y los conocimientos para poder brindar ese apoyo, y pues hemos trabajado muy, muy fuerte con ellos para implementar acciones, compartir experiencias. Tenemos planeado igual a lo mejor implementar una red de aprendizaje de sistemas de gestión de la energía o alguna red de aprendizaje de eficiencia energética en las empresas. Sin querer lo hemos estado haciendo, hemos trabajado con este tema de compartir buenas experiencias. Y actualmente estamos cerrando el año con una inquietud que ha salido y que pues tiene todo el sentido del mundo, el saber cómo es que te facturan, por ejemplo, la energía eléctrica, que tú entiendas esa parte para poder lograr ahorros, ¿no? Verle el sentido al ahorro, no solamente cambiar un motor de una eficiencia mala por una eficiencia buena sin ver los impactos que puede tener en tu facturación y los beneficios obviamente que se tengan en el medio ambiente, ¿no?
sanidad en las instalaciones eléctricas y demás. Entonces, nos hemos estado acercando últimamente con los sectores que están más alejados, los sectores productivos. La última experiencia que hemos tenido, fuimos a la zona serrana de Durango, donde está un núcleo forestal muy fuerte, que son empresas ejidales comunitarias, y pues desde ahí picamos piedra para hablar sobre maneras de facturación de la energía eléctrica, la metodología de facturación, que no la conocían, no la tenían a detalle, y ellos mismos detectaron cómo pudieran ahorrar energía y cómo va a impactar económicamente para ahorrar energía y tener mejores rentabilidad en la comunidad. Aquí menciono que como son comunidades ejidales, pues el ahorro que logran es para la comunidad, no es para una empresa en sí. Entonces, los beneficios que logran en ahorros lo logran para la comunidad. Entonces, comenzamos con estas jornadas de capacitación hablando de sistemas de gestión de la energía, de código de red, que también de alguna manera pegan el tema de eficiencia energética. Y pues esto lo vamos a ir haciendo lo que resta del año y probablemente lo que sigue. La idea, y esta es una comanda del secretario de Desarrollo Económico, por instrucciones del gobernador, que pues todo esto llegue a los sectores que no tienen el acceso, que no pueden tener internet, que pues nosotros con todas las ganas y el gusto y la voluntad del mundo vamos a las comunidades. Ahorita pues con el tema de pandemia, pues buscar la protección a todos los individuos, pero que la información la tengan y que no haya pretexto de que nadie pueda entender cómo ahorrar energía sin que nosotros hagamos esa lucha, ¿no? Entonces, ahorita es lo que te puedo comentar, y creo que hay mucho material para trabajar con este tema, ¿no? Muy interesante, ingeniero Efraín. El ejemplo que mencionas del núcleo forestal, del trabajo con los ejidos, me parece que es un trabajo de inclusión social en el sector de la eficiencia energética muy importante, tan importante como la misma inclusión social de las mujeres en el sector y el fortalecimiento de este tipo de estrategias. Me parece que se debe de aplaudir y seguir promoviendo. Ingeniero Marco Hernández, por favor, cuéntenos usted, ¿cuáles son las experiencias en el municipio de Jalapa en las que usted ha participado en el sector de la eficiencia energética? Gracias, Jair. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, aquí en el Ayuntamiento de Jalapa, al igual que en el caso de Durango, esta subdirección es de nueva creación, se creó en el 2018, y nuestra primera intención era conocer pues cómo el Ayuntamiento de Jalapa consumía la energía y cuál era la energía que más se utilizaba, que en este caso es la energía eléctrica. Detectamos que en el alumbrado público es donde se va gran parte de nuestro presupuesto. Actualmente nosotros tenemos una facturación cercana a los 70 millones de pesos, y pues enfocamos nuestra atención y energía como área en buscar soluciones que nos permitieran reducir la energía eléctrica que usamos para el alumbrado público. Y igual que en Durango, pues nos acercamos a diferentes instituciones, entre ellas la CONUME. Tenemos un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso nos permitió realizar un diagnóstico energético pues del ayuntamiento, en este caso de todo el alumbrado público, los edificios, tocamos algunos puntos de bombeo de agua, y pues detectamos que el área de mayor interés es el alumbrado público, y a partir del 2018 iniciamos un proceso de sustitución de luminarias de vapor de sodio, de aditivo metálico a LED. Y actualmente pues ya estamos viendo los resultados. Hemos invertido alrededor de 55 millones de pesos, que nos permiten tener un ahorro económico de 15 millones. Y esto pues tiene como bien lo decía Raúl, pues tiene varias vertientes, entre ellas la ambiental. Estamos hablando de casi 12,000 toneladas de CO2 que vamos a mitigar al año debido a esa sustitución. Y a mí me gustaría destacar mucho el impacto social, que tal vez no lo hemos mencionado mucho en esta conversación, y que la eficiencia energética tiene un impacto que desde nuestro punto de vista es muy destacado. Al nosotros haber sustituido las luminarias, sí estamos generando un ahorro significativo, o sea, es más del 40% en ahorro
por cada watt que estamos sustituyendo, o sea, de 120 watts a menos de 60. Y estamos mejorando la calidad de la iluminación, o sea, los niveles de la iluminación en la ciudad han aumentado y eso ha permitido aumentar la percepción de seguridad. Entonces, eso trae un beneficio muy, muy importante para la ciudadanía. Por ejemplo, nos ha pasado que en parques que estaban muy oscuros, cambiamos la iluminación por luz cálida, o sea, sigue siendo amarilla, pero ya es LED. Y cuando antes la gente pues dejaba de ir al parque a las 7, 8 de la noche, ahora vemos gente caminando con sus perros a las 11 y eso permite que en este contexto de la pandemia pues también las personas puedan salir a estas áreas pues a caminar, a pasear, a hacer ejercicio y con seguridad. Entonces es un aspecto que es muy relativo, que se suma a los beneficios económicos. Y bueno, como gobierno también ha tenido un impacto en gastos de mantenimiento. Podemos tener una mejor atención a la población que todavía no se ve beneficiada con la tecnología LED. Aunado a eso, aquí en el ayuntamiento estamos transitando a que toda la iluminación en los edificios públicos sea LED. Y eso pues nos permite que podamos en un futuro, o sea, primero implementar medidas de eficiencia energética, de ahorro de energía, para en un futuro transitar hacia la producción de energía eléctrica con energía renovable. Aquellos edificios públicos donde ya empezamos a implementar estas medidas de eficiencia, pues estamos esperando que el próximo año podamos implementar sistemas fotovoltaicos para la producción de energía y eso traer más beneficios ambientales. Y bueno, por ejemplo, otra medida es que al uno instalar un sistema fotovoltaico, la carga térmica que absorben los edificios disminuye y entonces usamos menos climas. Entonces, la verdad es que buenas medidas de eficiencia energética afectan de manera positiva en varias vertientes. Muchas gracias, ingeniero Hernández. Interesantes las experiencias que nos comenta y además muy relevante que nos recuerde uno de los beneficios de los proyectos de eficiencia energética en el sector del alumbrado público, que es este aumento en la vida social de una comunidad, el aumento en la percepción de la seguridad pública. Creo que con esto podemos cerrar la primera ronda de preguntas y respuestas que les estamos haciendo. Ya hay algunas personas que nos están dejando preguntas en el chat, así que por favor les pido que las vean. Y les pido entonces, por favor, que para esta segunda ronda de preguntas y respuestas tengamos en mente el tema que ya se ha venido mencionando, que es la pandemia, ¿no? La pandemia, como mencionó el ingeniero Efraín, cambió prioridades estatales y seguramente cambió prioridades en todos los sectores, en el sector privado, en el sector público. Así que en esta segunda ronda lo que me gustaría es que conjuntamente podamos visualizar dónde se están abriendo estas nuevas prioridades, estas nuevas oportunidades para el sector. Comenzando con el ingeniero Raúl Ortega, por favor. Gracias, Jair. Mira, como mencionaban hace unos momentos, yo creo que todos nos dimos cuenta con la pandemia y con el distanciamiento social qué sucede con el consumo de energía eléctrica cuando estamos intensamente viviendo en la casa. Para los que tienen hijos o para los que viven incluso solos, es muy claro que de no estar en la casa propia, trabajando o estudiando, el aumento en el consumo de energía fue muy significativo. Entonces, yo creo que la pandemia nos hizo realizar que debemos de ser más conscientes del consumo de energía eléctrica.
porque además esto impacta directamente en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, por otro lado, hay muchas industrias que con la pandemia no se vieron tan afectadas e incluso incrementaron sus procesos productivos porque hubo más demanda de los productos fabricados, ¿no? Tenemos la experiencia con una planta de cloro que está trabajando prácticamente al 100% de su capacidad productiva porque la demanda de agentes de limpieza pues solamente está creciendo por las necesidades de higiene derivadas de la pandemia. Entonces, estas industrias, ¿no? La industria farmacéutica, la industria de alimentos, los supermercados, todos los productos de limpieza y de farmacéutica, pues requieren de una mayor intensidad energética y eso los lleva a que incluso en una situación como la de la pandemia tengan que seguir atendiendo y resolviendo los problemas de eficiencia energética para poder seguir siendo competitivos. Creo que adicionalmente a esto, también hay un aspecto social que dejó ver la pandemia y que es también importante destacar, y es el hecho de que al haber un distanciamiento social, se hace más evidente la falta de acceso que tienen aquellas personas que no cuentan con suficiente, no sé, accesorios eléctricos que les permitan en su casa poder tener iluminación adecuada o poder recibir internet y con esto poder seguir con sus actividades productivas. Entonces, yo creo que la pandemia va a tener un rebote importante en las exigencias de la energía, porque sobre todo el estrato de la población que es más sensible, ¿no? Y que tiene el nivel de ingresos más bajo, es aquella población que hoy por hoy está requiriendo de más atención en este sentido de energía, ¿no? Específicamente. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias, Raúl. Pasando con el ingeniero David, ¿usted visualiza cambios en las prioridades, por ejemplo, de los proyectos que se están desarrollando en el sector académico, por ejemplo? En el sector académico se ha visto mermado el recurso oficial para el apoyo a la investigación. Yo no soy un caso común porque estamos en el Instituto de Ingeniería, donde la vida del instituto en más de 60 años se ha caracterizado por vincularse con la iniciativa privada, con el gobierno, con las instituciones internacionales, con las ONGs, para hacer proyectos aterrizados y a la vez tener los recursos para hacerlos. Pero efectivamente se ha mermado el apoyo, igual que en casi todos los sectores. La pandemia vino a traer una crisis que en unos casos fue el pretexto para disminuir los apoyos. Lo preocupante es que esos apoyos mermen también la parte de la eficiencia energética, las energías alternas, la transición energética, puesto que el país lo necesita desde varios puntos de vista. Entonces, lo que ha obligado en el caso de los investigadores es a buscar unas redes y alianzas y muchas veces con lo internacional, porque en otros países, en lugar de mermar el recurso, aumentó. Yo tengo algunos proyectos caminando con España, con Chile, y ahí aumentaron los recursos, aumentaron los fondos para poder trabajar los temas de interés como son los edificios ante la pandemia. Y no solo desde el punto de vista energético, económico que implica, sino también cómo debe ser esa arquitectura, esos espacios, esos muebles, esa ciudad para que funcione ante pandemias, que se nos olvidó hace 100 años, vivíamos parecido con la fiebre española, pero y la hemos vivido varias pandemias y ha obligado que los edificios y las ciudades cambien, y tenemos mucho de esos diseños de edificios y ciudades actualmente con base en protegernos de esas pandemias. Entonces tenemos esta nueva, que de alguna manera las estrategias encaminadas llevarían a poder mitigar y en unos casos eliminar el problema o sobre todo el peligro.
del contagio. Entonces, sin lugar a duda, la eficiencia energética es una de las herramientas. Entonces, esperaríamos recursos porque de cualquier manera estamos trabajando y seguimos trabajando los investigadores, los estudiantes con sus tesis, con sus posgrados de maestría, de doctorado. Entonces, la academia no detiene, pero si hay una liga y hay un recurso, se ve y aumenta el impacto que puede tener. Y esto nos lleva a que entre las investigaciones, pues tiene que estar, ¿qué vamos a hacer con estas viviendas que ya hay desde el punto de vista de espacios versus el costo, la energía para la misma que aumentó considerablemente porque se habla de viviendas con 4 habitantes en promedio, pero conozco viviendas que son 12 los habitantes. Entonces, ahí no hay sana distancia, no estaba la infraestructura y me pareció un dato interesante cuando vino todo esto y se fueron los niños a trabajar a casa. Me tocó ir, porque yo tampoco estaba preparado a trabajar en casa, a pesar de que tenía el espacio, el estudio. Yo para mí la casa era para descansar, ahora me mandan a trabajar a casa. Y resulta que voy a adquirir algunas cosas para poder adaptar. Y me encuentro que lo que más se compró eran sillas. Iba uno a las tiendas departamentales y estaban comprando su silla para poder trabajar en casa. Ese desde el punto de vista de un tipo de edificio, pero si vemos escuelas y oficinas abandonadas, que implican costos, pero que al momento que se vayan a utilizar también implican riesgos, que entre estos está lo económico que implica el consumo energético, o bien que se ven mermados los espacios, los ingresos, los permisos para restaurantes, hoteles, bares, donde si había un 100% de capacidad, ahora nomás puedes usar el 30%. Esto aumenta el costo de operación, no los vuelve tan productivos y que es una alternativa es el ahorro de energía. ¿Cómo le hago para bajar esos costos y entonces poder enfrentar el tiempo que dure o que vaya a durar esta manera o esta medida? Que sí vemos necesidad de estudios y que los hemos hecho a nivel de encuestas, a nivel de mediciones, pero nos faltaría aterrizarlo ya en adecuaciones, en nuevos proyectos. Y bueno, yo creo que los fondos internacionales van a ser una de las soluciones para muchos de los casos. Muchas gracias, ingeniero David. Pues la siguiente pregunta se la voy a dirigir a los 3 panelistas, que me falta hacerle esta segunda ronda de preguntas. Y en especial es una de la tomo de las preguntas que nos han hecho por el chat, en vista de que ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría unir esta última sesión de preguntas con una de las preguntas que veo en el chat. Y sobre todo, digamos, como ustedes como integrantes del sector público, Efraín y Marco, pero también Katia como parte del sector privado, pero también parte de una organización de la sociedad civil, de la Red MERE. ¿Cuáles serían las políticas públicas que se podrían diseñar para transversalizar la equidad de género en los proyectos que ejecuta la administración pública estatal, incluso federal o municipal? No sé quién se quiere animar primero a tomar esta pregunta de los 3. Bueno, yo puedo mencionar algo muy breve. Como el tema energético en los gobiernos estatales, lo menciono de esta manera y me da mucho gusto ver que los gobiernos municipales ya estén incluyendo estas áreas porque, bueno, al menos aquí en Durango se ve como un bien utilitario más, ¿no? Pero no se le da el análisis como debiera a la parte energética. Y me da mucho gusto ver el tema aquí de Jalapa que lo están haciendo de esta manera y es muy admirable, la verdad. Por otro lado, esta misma parte en el tema de inclusión, si bien vemos que el tema energético a veces no se contempla, la unión de la equidad de género con la parte energética supone un doble reto, ¿no? Pero esto no significa que es imposible de hacer. Aquí lo que hemos estado trabajando en la Dirección de Energía, de hecho, es un tema también que quedó parado en el tema de la pandemia. Queríamos también impulsar, un servidor está muy interesado en que esto se haga ya en Durango y yo creo que lo vamos a retomar con la Red MERE, que se haga un capítulo aquí en
en Durango, porque hay muchos profesionistas que están en el tema energético, que necesitan unificar criterios y tener más participación en los diferentes bloques sociales, ¿no? Entonces, pues ya lo dejamos también el tema ahí parado con el Instituto Estatal de la Mujer, pero el tema es llevarlo en el radar para que sepan también ellas que existe esta iniciativa, que es necesario que se incluya a la participación y una equidad de género, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, esta área es nueva, es muy pequeña en el área que estamos operando, somos 3 personas en la dirección de energía, un miembro del equipo es mujer, y pues nos gustaría tener más integrantes y que fueran más mujeres para buscar este balance, ¿no? Por nuestra parte, también el secretario nos ha invitado a que busquemos eliminar esta barrera, esta brecha, ¿no? De la parte de género. Muchas gracias, Efraín. Marco, Katia, ¿ustedes cuál es su visión de este tema? Hola, Jair. Bueno, aquí en el municipio hemos buscado siempre la equidad de género. Por ejemplo, aquí en la subdirección hay 2 jefaturas. Una jefatura está conformada por una ingeniero y ella, de hecho, es la encargada de todos los proyectos de eficiencia energética de la ciudad. Ella es la que se encarga junto con su equipo de trabajo, de liderar estos proyectos de ahorro de energía, buscar los espacios y otra de las actividades que hemos desarrollado es que, por ejemplo, este año buscamos becarios que nos ayudaran a implementar proyectos de energía renovable, o sea, buscar en qué espacios se podían implementar sistemas fotovoltaicos, y fue una ingeniera que apenas va a egresar del Tecnológico de Jalapa. Entonces, creo que hay que buscar más espacios. Este tipo de eventos permiten difundir un poco más lo que es la eficiencia energética y pues invitar a todas aquellas ingenieras, a todos aquellos activistas, a todas aquellas asociaciones civiles que están interesados en participar. Y de esa forma también puede ser transversal, o sea, que llegue toda esta información y conocimiento a todos los sectores de la población, o sea, no solo al sector privado, sino también a las asociaciones civiles que muchas veces están trabajando con emprendedoras o emprendedores, y de esa forma pues se puede distribuir de una mejor manera el conocimiento y retroalimentarnos, o sea, nosotros como gobierno tenemos un área de gobierno abierto y ahí lo que nos interesa mucho es tener esa información de la población y que podamos tener esa interacción. Muchas gracias, Marco. Ingeniera Katia, usted como parte de la sociedad MERE, donde aglutinan a expertas en el sector de las renovables, en el sector de la energética, ¿cuáles, digamos, son las políticas públicas que han podido identificar que podrían impulsar esta inclusión? Y por otro lado, aprovechando también su experiencia en el sector privado, preguntarle cuáles son los retos, las oportunidades que ve en el sector privado en el cual se desempeña su empresa, que han sido abiertas por la pandemia del COVID. Sí, a mí me gusta tratar este tema y hablando precisamente de eficiencia energética y del sector privado, y posteriormente toco el tema de género. Yo creo que para la generación de políticas públicas, nosotros en Citrus, desde nuestra trinchera, que es que atendemos a la industria, principalmente de alimentos, farmacéutica, química, cosméticos, nos enfrentamos día con día cuando visitamos las plantas. Cada empresa, cada planta que visitamos es un mundo, y cada planta tiene sus retos energéticos. Y podemos clasificar a las industrias en 2 y su aportación a este ramo de la eficiencia energética.
primero tenemos a las empresas que son multinacionales, que tienen ya un camino muy largo recorrido en cuanto a eficiencia energética, pero no nada más eficiencia energética, en cuanto a eficiencia en el trabajo, ¿no? Estas empresas empezaron con sistemas de calidad hace 30 años y han ido evolucionando, porque pensemos que la eficiencia energética también proviene de la eficiencia de los trabajos y evitar retrabajos y hacer un trabajo eficiente en las plantas manufactureras. Entonces, estas empresas empezaron con sistemas de calidad, posteriormente con sistemas como de ISO 9000 en sus diferentes modalidades, con automatización, Lean Manufacturing. Hay una cantidad de metodologías en las cuales las empresas han venido evolucionando y contribuyendo a la cultura organizacional y a cada uno de sus empleados a pensar en términos de eficiencia productiva. Y bueno, ahora también viene la industria, ya estamos presenciando la industria 4.0, que también tiene su toque, el objetivo final pues es hacer los procesos productivos más eficientes. Y entonces una vez con este chip de eficiencia podemos pensar en eficiencia energética. La contribución de la gran industria ha sido muy fuerte, son los que se han dedicado a educar y a generar programas internos de eficiencia energética, implementación de energías renovables y ahora también el tema de almacenamiento de energía, que es parte también de eficiencia energética, el poder aprovechar la energía durante los turnos de la noche y que la producción no se detenga y puedan utilizar energías renovables también es parte de la eficiencia. Todas estas empresas privadas han permeado sus programas de capacitación y todas estas herramientas de eficiencia, tanto productiva como de energía, a todos los niveles en las empresas, ¿no? Sin hacer distinción de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que debemos, en este tema de género, debemos de empezar a pensar no en hombres y mujeres, sino simplemente en lo que tenemos que hacer para aportar en este rubro al país, ¿no? En el sector de pymes, que también por ahí veo que hay una pregunta de los panelistas, de la audiencia, de cómo la eficiencia energética puede jugar un papel importante, sobre todo en el sector pyme. Recordemos también que muchas de estas grandes empresas tienen una cadena de proveeduría, de las cuales también les solicitan que también sus proveedores locales, que en su mayoría son pymes, tengan programas de eficiencia energética y disminución de CO2, además de buenas prácticas de manufactura. Entonces, pues es una cadena, ¿no? En donde estamos jalando, se está jalando también a las cadenas de valor, en términos de eficiencia productiva y eficiencia energética. Ahora, en términos de la pandemia, y para cerrar también la idea junto con lo de las políticas públicas, pues las personas que están involucradas en diseñar las políticas públicas, creo que se deben primero dar momentos de reflexión y cuestionarse la nueva realidad. Y cuestionarse la nueva realidad también aprendiendo lo que está pasando en la industria. Yo hablo mucho de la industria privada, de la industria de manufactura, porque es el segmento de nuestros clientes al que estamos colaborando con energía. Entonces, para las políticas públicas, pues es bien importante echarse un clavado en lo que está pasando en la industria, tanto en las grandes empresas como en las pymes. Desafortunadamente, la mortandad de las empresas con esta pandemia es muy alta, no todas pudieron sobrevivir y las que quedan, entonces, ahora más que nunca tienen que ver cómo poder generar más ingresos en su empresa y no precisamente porque haya mayor demanda. Los consumidores ahorita también estamos pasando por una situación económica muy grave, entonces la demanda de productos y servicios ha cambiado. Ya habían comentado, por ejemplo, la demanda de productos higiénicos se ha disparado naturalmente por la nueva necesidad que enfrentamos en esta pandemia, pero también muchos productos del sector de alimentos, del sector de cuidado personal se han disparado, pero también muchos sectores han reducido sus ventas drásticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda para las empresas que estamos pues pasando por esta transición económica causada por la pandemia?
la primera línea de batalla es la eficiencia energética. Primero porque además de poder ahorrar y además de cambiar focos, además de cambiar, sustituir tecnologías, nos da la oportunidad de aprender una nueva cultura de eficiencia y desde nivel individual de cómo hacemos nuestro trabajo eficientemente, cómo podemos hacer lo mismo con menos energía o menos recursos o más. Entonces es el momento de plantearnos esto y como empresas hemos visto un incremento en la demanda, particularmente hablo por nuestra experiencia en Citrus, de empresas que no saben qué hacer. Tienen claro que no tienen más ventas, que no tienen más demanda de sus productos y sus costos operativos siguen siendo igual o más altos por el incremento en algunos lugares de los combustibles y de las tarifas eléctricas. Entonces, ¿qué queda? Y tampoco tienen dinero para invertir en proyectos de sustitución de tecnologías de energía. Entonces, la primera arma de batalla pues es la eficiencia energética, en donde nosotros estamos apoyándolos para que empiecen a pensar y a diseñar junto con ellos programas de eficiencia, desde lo muy sencillo, desde hacer reparaciones mínimas que ya representan ahorros y llevarlos de la mano a implementar ya sistemas de gestión de la energía un poco más avanzados, pero pues empezamos desde el principio en conocer cuáles son sus pérdidas. Entonces, la recomendación para la industria es pues que volteen a ver estos programas y a todas las empresas que estamos especializadas en apoyarles en construir sus programas de eficiencia energética. Y pueden ellos también justificar más proyectos teniendo información de primera mano elaborada con programas de eficiencia energética. Para la política pública, pues voltear a mirar a la industria, cuáles son los retos que tenemos, cuáles son los objetivos también de sustentabilidad y de producción que se tienen en la industria. Y por el tema de las mujeres, pues creo que está muy sencillo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a dejar de dividir, de pensar si las mujeres las van a incluir. Eso yo creo que no es tema de discusión. Simplemente hay que abrir los programas y quien sea más competitivo, pues sea quien participe y esté generando valor en el mercado y en las industrias. Muchas gracias, ingeniera Katia. Ya es la hora de despedirnos de nuestro auditorio, cerrar este panel, así que los invito a despedirse a cada uno de ustedes con un mensaje final. El mío sería quizá que veo muchos beneficios con todas las experiencias que me han compartido, que nos han compartido. Es innegable que por donde lo veamos, la eficiencia energética tiene sentido. Disminuye emisiones de CO2, aumenta ahorros económicos y presupuestarios y contribuye a aumentar la inclusión social en ejidos, en zonas urbanas marginadas, en diferentes sectores de la población. Entonces, para mí, yo agradezco mucho sus contribuciones, sus participaciones y por favor, los invito a despedirse con un mensaje final breve, por favor. Raúl, por favor. Muchas gracias, Jair. Pues yo los invitaría a todos, por un lado, a que revisen hacia adentro, ¿no? Desde nuestras casas podemos tomar medidas y acciones de eficiencia energética y esas luego extrapolarlas a nuestras oficinas y centros de trabajo y definitivamente aplicarlas en la industria cuando sea posible. Y por otro lado, pues invitarlos también a que se acerquen con nosotros, con la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética. Muchos de ustedes que están en este sector podrían beneficiarse de participar con nosotros. Y bueno, agradecerle a Ethos la invitación a participar en este webinar. Muchas gracias, Jair. Buen día. Gracias, Raúl. Ingeniero David Morillón, por favor. Tiene su micrófono apagado. Gracias. Primeramente, reconocer este trabajo de reunirnos y el evento. Y ya para cerrar, comentar de que las experiencias me han llevado a que para que algo funcione tienen que estar todos los sectores y todos ganan. No nos asuste, y lo digo por la parte de lo académico, de que algunas cosas sean negocio, puesto que dentro de los principios o fundamentos de la sustentabilidad está el aspecto económico, el social y el ambiental.
La experiencia que tuve con la vivienda sustentable en realidad inició con la iniciativa privada, con las empresas constructoras. Posteriormente ya el gobierno tomó, me pidió, hicimos varias cosas, pero ahí hay un buen aliado. Segundo, las leyes a veces se toman muy a la ligera y nos estorban cuando no son adecuadas a cada región. Podemos llegar a la sustentabilidad energética más allá de la eficiencia, generando nuestra energía si nos permiten conectar de acuerdo a la región. Gran parte del país con lo que actualmente hay nos permite ser sustentables y hasta plus, pero veamos al norte que consume más y realmente no se puede, y no por tecnología, no por recursos, sino por una ley que limita el conectar y aumenta en consecuencia si queremos almacenarla con las baterías. Y por último, una coordinación de todos los dependencias de gobierno permitirá que la eficiencia energética sea un instrumento ante la actual situación económica de pandemia y que dé un empuje realmente si se coordina los recursos, las dependencias como Secretaría de Economía con esos recursos, Secretaría de Energía con leyes políticas, Secretaría de Educación Pública con capacitación en todos los niveles, dar instrumentos, y también la Secretaría del Trabajo, que de alguna manera esos jóvenes, me da gusto oír que egresaron del Tecnológico de Durango, donde he participado un par de ocasiones por allá con los muchachos, de muy buena. Y entonces, esa coordinación no se ve. La eficiencia energética necesita esa coordinación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero David. Ingeniero Efraín. Bueno, primero agradecer la invitación, Yair, a todo su equipo por todas las facilidades, a todos los participantes que han estado aquí comentando y haciendo preguntas. Muchas gracias también a ellos por estar aquí atentos. Pues mi mensaje es esto: hay que seguir empujando la eficiencia energética y el ahorro de energía. Es un tema cultural. Yo creo que el COVID nos va a demostrar que podemos cambiar, y ha estado demostrando que podemos cambiar muchos paradigmas, y este va a ser uno de ellos. Siento que muchas empresas están buscando oportunidades, y como bien lo dijo Einstein, ¿no? Los tiempos de crisis hacen que la creatividad salga a flote, ¿no? Entonces, muchas empresas están tratando de buscar. Nosotros como gobiernos estatales, gobiernos locales, pues debemos ser facilitadores y tratar de poner los medios para que ellos consigan esos fines, ¿no? La productividad, tratar de que no impacte en pérdidas de empleo. Todas estas alternativas, nosotros como gobierno debemos de ponerlas a trabajar. Y esto, como bien lo comentaba el doctor David, pues se hace con unión, con un trabajo en conjunto de todos los integrantes de la sociedad. La inclusión, la participación de todos nos va a llevar a detonar nuevas áreas de oportunidad, y pues la energía que ahorremos hoy pues va a estar disponible para mañana, y hay que tener eso muy claro siempre, ¿no? La energía que ahorremos ahorita pues va a estar ahí disponible para las futuras generaciones. Muchas gracias por su invitación y a compartir con todos los panelistas este espacio. Muchas gracias, Efraín. Ingeniero Marco, ¿cómo le gustaría despedirse? Sí, muchas gracias, Jair. Muchas gracias a todos por la invitación, a todos los panelistas y a todos los participantes. Muchas gracias. Creo que como municipios nos toca impulsar la eficiencia energética, y como bien lo dicen los demás, debe ser a través de la coordinación y alianzas con asociaciones como es Amener, con redes como es Red Mere, asociaciones civiles y la iniciativa privada, de tal forma que podamos dar a conocer a la sociedad en general pues todos los beneficios de implementar eficiencia energética en nuestras casas, en las industrias, en el sector turístico, que aquí es algo muy fuerte. Y bueno, transitar a ser un ejemplo, que desde el gobierno podamos implementar estas medidas y ejemplificar los beneficios de la eficiencia energética. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. Ingeniera Katia, ¿cuál sería su mensaje de despedida? A mí me gustaría que nos quedáramos con una reflexión a nivel personal y a nivel profesional en los ámbitos en los que nos desarrollamos, y es qué queremos como habitantes de este hermoso país, y cómo vemos a nuestro país en el futuro, en los próximos años. Entonces, hacer ese ejercicio de imaginación
Y yo creo que pues no es muy difícil. Creo que todos queremos elevar los estándares de vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de la sociedad, de las comunidades, de las mujeres, de los hombres, de todos, ¿no? ¿Y qué necesitamos para elevar los estándares de vida? Pues necesitamos crecimiento económico. Y uno de los pilares del crecimiento económico es la industria. Entonces, el voltear a ver a la industria, todos sus procesos de producción, todas sus necesidades y todos sus retos, y el que la industria sea más eficiente, más limpia, pues va a resultar en una industria más competitiva. ¿Y qué pasa si hay más industria? Pues hay más generación de empleos, hay más producción y hay más beneficios para todos los pobladores de este país. Entonces, bueno, es una cadena, ¿no? Y el crecimiento económico está vinculado completamente a la capacidad que tengamos cada uno de nosotros y en específico de nuestra trinchera, que es la industria, pues es el poder hacer todos los procesos de una manera eficiente, y esto va a detonar prosperidad para todos. Entonces, pues reflexionemos en esto y cómo podemos aplicar la eficiencia energética desde las cosas más básicas y sencillas y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Me parece una excelente forma de cerrar este panel. Les agradecemos a todos ustedes panelistas y a todo el auditorio por acompañarnos y nos veremos en el próximo webinario. Saludos.